Nos va a acompañar en los próximos minutos doctor Martín Cuesta. Martín es doctor en Historia, es profesor en el ESIADE, un instituto universitario de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Palermo. Es investigador del CONICET y ha venido trabajando para varias ramas o para varios sectores de producción, pero también en construcción. Ha hecho algunos trabajos para el sector de la industria de la construcción acerca de este fenómeno llamado de la generación Y. Y en verdad, Martín nos conocimos hace algunos meses, se ofreció a dar una charla en la Cámara que estuvo destinada a personas de recursos humanos, básicamente. Está mal dicha la frase, ¿no? Personas de recursos humanos. A gente que trabaja en el área de recursos humanos, de empresas constructoras, donde ahí les contó cómo son los jóvenes que se acercan a pedir trabajo, que aparecen en las búsquedas laborales en las empresas que ya están conformadas. Esto que hablábamos antes, de hay una empresa ya hecha a la cual alguien se ofrece a prestar sus servicios profesionales y de esa manera hay una sinergia entre lo nuevo y lo viejo. Cuando armamos con Carlos la jornada, el programa del día de hoy, del Puente de Estudiar a Construir, se nos ocurrió invitarlo a Martín un poco para dar la otra cara de la moneda. La mayoría de ustedes pertenecen, al menos por edad, a la generación Y o por algunas conductas o patrones de comportamiento, a ese grupo etario de jóvenes, y la realidad es que cuando se acercan a trabajar en una empresa pueden estar trabajando con un jefe o con compañeros de 35 años para arriba, usualmente, pongo 35 que soy yo la barrera, o sea, no puse 30 ni 35, ¿qué es lo que le puede pasar? No sé si por acá está Francisco. Bueno, ahí está Francisco, que trabaja con nosotros en la Cámara, que está en el área de capacitación, me tiene a mí con 35, él con 24, más 24, ¿no? 23, parece más grande, donde hay dos generaciones distintas. Entonces la idea de invitarlo a Martín es que él nos pueda contar, no tanto cómo son ustedes, porque ustedes supongo que sabrán cómo son ustedes mismos, y si no hay muchísimos psicólogos en la ciudad de Buenos Aires para conocerse, pero al menos tratar de reflexionar cómo son aquellas personas que hoy por hoy están ocupando determinados cargos, más de liderazgo o más de toma de decisiones en las organizaciones empresarias, y cómo ustedes pueden no amoldarse, porque esa palabra no me gusta, pero sí prever cómo trabaja la gente que es un poco más grande que uno mismo y con la cual uno tiene que convivir varias horas al día por razones laborales. Martín va a exponer un rato. Este panel en particular me gustaría que tuviera mucho debate, muchas preguntas. Están los micrófonos inalámbricos acá que los podemos pasar con Carlos y Francisco para que interrumpan y podamos tener un buen diálogo sobre esta temática. Martín, gracias por venir. Bueno, todo tuyo. Muy bien, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la Cámara y al sector capacitación conducido por Sebastián por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar y participar en esta jornada, especialmente con jóvenes. Bueno, mi currículum es un poco rimbombante, pero no es para tanto. En realidad, me acerco a esta generación por varios motivos. Pero no quiero ser cortés. En primer lugar, buen provecho. ¿Sí? Un viejo conferencista amigo, Enrique Tandeter, fallecido ya, me decía que hay dos momentos en una jornada que son terribles. Una es la primera presentación, 8:30 de la mañana. Que el que llega a exponer viene, barre, limpia todo, y llegan las personas de a poquito porque es muy temprano. Y la segunda presentación terrible es después del almuerzo. Pues están todos con modorra, tienen medio sueñito, les gustó la comida. Por eso hacen que los catering en la jornada sean malos, para que la gente no se amodorre. Pero bueno, vamos ahora al tema. Primero y principal, como dijo Sebastián, me dediqué a trabajar a esta generación desde hace 4 años, dentro de un proyecto de investigación amplio, con un grupo que lideré durante 4 años, porque encontramos que ustedes generaban problemas en las universidades, de las cuales están saliendo algunos de ustedes ahora, y generaban inconvenientes al ingresar al mundo laboral. ¿Sí?
Vamos a ver algunos de estos inconvenientes. Desde acá, desde allá, ¿de dónde manejo el PowerPoint? A ver. Muchísimas gracias, qué tecnología. Acá tenemos, cuando comenzamos en 2007, algunos de los tantos recortes de periódicos donde aparecían las dificultades que tenían los gerentes de recursos humanos con los jóvenes de la generación Y. Más o menos, para ser un generación Y hay que haber nacido entre 1985 y el 2000. ¿Sí? También se le llama generación millennials. En realidad millennials es una marca registrada. Un par de investigadores norteamericanos pusieron el nombre millennials porque era la generación del milenio, porque nacieron en el año 2000, porque iban a ser del siglo XXI, etcétera, etcétera, y la registraron. Por eso usamos más generación Y. Hubo un artículo de Manuel Esbar de la Ditela, Raquel Saralegui, una famosa cronista de recursos humanos en La Nación, hizo un artículo en el 2007. Después en Infobae se preguntaron si ustedes venían a cambiar las organizaciones y las empresas. Julián Mario Turrieta también decía, lo quiero ahora, lo quiero ya, como si fuera una cuestión de inmediatez. La generación Y la generación Tango, nativos digitales, etc. Unilever tiene un programa especial dedicado solo a investigarlos ustedes. Eso se siente bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando uno habla con los mandos medios acerca de por qué la generación Y es tan estresante, nos dicen, no entendemos qué les pasa. ¿Qué ocurre? Dicen que ustedes pretenden horarios flexibles, ¿sí? Tener facilidades de vestimenta, esto es el Casual Friday, el Casual Monday, el Casual Wednesday, el Casual Thursday, ¿sí? Transformar todos los días en vestimenta casual. Quieren un trato igualitario y quieren un buen salario y quieren muchos días de vacaciones. Y estos son reclamos y quejas que han dado los gerentes de recursos humanos, es que dejan un trabajo, por ejemplo, para irse de viaje o para estudiar. Generaciones previas, como las de mi padre o la mía, el mandato era estudiar, en primer lugar, y si era posible también trabajar. Trabajar y estudiar, el combo. A ustedes parece que no. ¿Se estudia o se trabaja o prefieren primar el estudio por sobre el trabajo? Si el trabajo les quita horas de estudio, posibilidades de terminar la carrera, prefieren dejar el trabajo. O ir a otro trabajo. Y lo que dicen estos gerentes es que ustedes no valoran las organizaciones y que incluso pueden salir de una empresa para ir a la competencia. Y acá, si me permiten, les voy a hacer una digresión con respecto a la educación, para empezar a entender las diferencias. ¿Por qué diferencias? Yo estoy acostumbrado a dar esta charla para gente de mi edad o mayor, a mandos medios, para decirles cómo tienen que hacer para motivarlos a ustedes. Ahora se invierte el rol. Entonces tengo que explicarle por qué la gente de 30 o 40 o 50 no logra entenderlos, porque hay una diferencia en algunos típicos valores significativos, que son, por ejemplo, el contexto de crecimiento, pero también cómo entienden algunas cuestiones. Les doy un ejemplo para que vayamos compenetrando en esto. Cuando en el siglo XX la universidad pública, después de la reforma de 1918, después de la gratuidad en el 46, etcétera, etcétera, se abre cada vez más a la comunidad y en los 60 se hace masiva, el mensaje de sus abuelos, de nuestros padres, era muy claro. Nene, estudia. El estudio no te lo quita nadie. ¿Por qué? La carrera universitaria era una vía de ascenso social. El estudio era un valor significativo organizador de la vida y entonces decían, nene, estudia, nene, estudia, nene, estudia, nene, no dejes nunca, seguí lo que sea y estudia contador o abogado, que esas dos son profesiones de mérito, o arquitectura. A fines del siglo XX, la universidad dejó de ser una vía de ascenso social. Queda en el imaginario colectivo. Si ustedes le preguntan a sus abuelos o a sus padres, van a decir, sí, una carrera te garantiza el ascenso social. En el siglo XXI tenemos claro que no. ¿Sí? ¿Por qué? Después de unos cambios en el sistema mundial, quedó muy claro que el estudio universitario es necesario, pero que no es una garantía de nada. En ese contexto se entiende diferente, por ejemplo, qué es ir a la universidad. Pero avancemos un poco más para no concentrarnos por ahora en solamente la universidad.
¿Cómo lo ven los jefes a los chicos cuando están en la organización o están en la entrevista de trabajo? Lo primero que dicen es que los jóvenes no se comprometen, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto que no se comprometen? Quiere decir que no están a la misma altura de disponibilidad y compromiso que las personas de 30 o 40 años, que no tienen valores, que no respetan las jerarquías. ¿Qué quiere decir esto? Que tratan, en el trato cotidiano a sus jefes, de una manera muy casual. Y esto no es algo extraño. Vamos a ver después por qué no es extraño. Que no se adaptan a las organizaciones. Sebastián mencionó algo recién. ¿Hay que adaptarse? ¿No hay que adaptarse? ¿Quién se adapta? ¿El joven que ingresa al trabajo o se adapta la organización al joven que ingresa? ¿Es necesario adaptarse? Es una pregunta que vamos a tratar de dilucidar. Tienen poca concentración, poca responsabilidad y generan conflictos generacionales. ¿Por qué? Acá hay un tema con lo que decía recién Sebastián. Por primera vez en la historia de la humanidad, en una organización puede haber personas, ¿sí?, de 3 generaciones diferentes compartiendo el mismo ámbito. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo se llama el joven de 23? Francisco tiene 23. Sebastián tiene 35, 36. Y puede tener también, trabajando en el mismo sector, una persona de 55, 60. Son 3 generaciones diferentes, 3 maneras de ver el mundo diferentes y 3 experiencias de vida diferentes. Esto genera conflictos intergeneracionales. ¿Por qué es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad? Porque el mundo ha cambiado, y ha cambiado no solamente la expectativa de vida, sino el modo en que se genera la sociedad a través de la familia. Antes, un chico que recién ingresaba a la organización, ingresaba en un sector muy especial, iba creciendo a poco, viene inducción, iba creciendo la organización. Una persona de 60 posiblemente ya estaba un poco más allá. A ver, tenemos la experiencia cotidiana en nuestras casas. Hoy en día, una persona de 60 años está plenamente activa. Hace 20 años atrás, una persona de 60 venía con el bastón esperando salir por la puerta y jubilarse. Y tenemos los mandos medios entre los 35 y 45 años. Esta convivencia intergeneracional es conflictiva. ¿Por qué es conflictiva? Porque las 3 generaciones tienen diferentes maneras de abordar y de comprender sus realidades. Avancemos un poquito más. En síntesis, lo que nos dicen los jefes es que ustedes no se ponen la camiseta. No la camiseta para ir a trabajar, sino la camiseta organizacional. Vamos a explicar por qué después es esto. Este es un SMS mediante el cual una señorita renunció a su trabajo. ¿Entienden a qué me refiero cuando los jefes dicen estamos con los pelos de punta? No sería una manera de renunciar. Ustedes ya tienen experiencia, algunos, que la manera de renunciar correcta es ir al correo argentino, hay un telegrama gratuito, etcétera, etcétera, etcétera. No es casualidad que sea el 8 de enero de 2011. En el enero de 2011 hubo una oferta de Aerolíneas Argentinas de una combinación para ir a Tailandia. Hubo un montón de chicos que se fueron a Tailandia en el 2011, pero estaba barato, y el Sheraton, para darles un ejemplo, salía $80 la noche. El Hilton, perdón. Entonces, hubo una migración de jóvenes argentinos entre 20 y 22 años que se fueron todos juntitos a Tailandia. Casi fue un charter. Una linda experiencia a Tailandia, por otra parte. Muy bien, algunas opiniones más, ¿sí? Fíjense, algunas son medios tremendistas. En Microsoft, por ejemplo, decían, o nos adaptamos o morimos. Estos jóvenes tienen las ideas muy claras y no están dispuestos a hacer el trabajo su vida. Este es un tip que les sugiero que noten. ¿Cuál es el rol del trabajo en la vida humana? Venturello de la ABC de Clarín decía, es una generación con bajo compromiso, y en Boehringer, un aspecto un poco más positivo, les gusta trabajar por proyectos, que es una forma delicada de decir, no sabemos cómo hacer que trabajen, así que le damos proyectos para que hagan algo. Antes de pasar a la próxima diapositiva, que trata acerca de cómo se trata el tema desde el punto de vista teórico, quería pasarles un pequeño video donde, aquí,
donde lo que tenemos es el resultado del trabajo realizado por una consultora norteamericana sobre el problema específico de la convivencia intergeneracional. Este video se pasó en las empresas más importantes de Estados Unidos con el objetivo de tratar de que entre todos se entiendan, que todas las generaciones se entiendan entre ellas. Es un excelente trabajo, está subtitulado. Ahí. Is it something that you really love? Millions of people at this very second are doing exactly what makes them happy. But wait a minute. You spend a big part of your life working. And any job has the potential to drive you insane. I think this is a good time for a break. But, of course, there's a bright side. And the best thing, time off. As a matter of fact, the way we work influences new trends and behaviors in society. And if some things are new and different to you, and to everyone else, it's good to know that the ones who really captured the idea are those young millennials. Otherwise known as Generation Y, G, we, globalists. Okay. We know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office. Responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about. Because of this, it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures. But be careful. Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first kid 9 months later. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. But baby boomers worked a lot. It's been a hard day's night. And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. Day-to-day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of, and they knew that a big payoff would come, even if it would take a while. However, Generation X redefined the time relationship between work and reward. Super confident, extroverted, very competitive, and doing everything in their power to achieve quick growth, these guys are always on the lookout for better offers. A profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account. As they search for more ways to personally stand out and be professionally independent, they relied on degrees, including MBAs and PhDs, to get ahead of their competitors. In this more individualistic style of thinking, a nice wardrobe and a business card could help them close better deals and expand their network. Being in the right place at the right time is what would define the work schedule. Business time was extended into the happy hour. This mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy. The winner was whoever could get onto the board of directors in the shortest time possible. I can do anything if I can just get a chance. And thus immediately live out the pleasures of this achievement.
But today, the journey's a little different. It really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final destination. Ironically, millennials, those unpredictable kids, are the ones perfectly translating this new vision. In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know, like no one else, how to recognize opportunities that link passion with work. It's not right, but it's now or never. The creative economy, new professions, an entrepreneurship boom, and the new collective power are painting a brilliant and never-before-seen scenario. No wonder millennials are so impatient. The speed at which they connect with the world sets the pace for their work relations. Projects that only will make a difference in the long term just don't stimulate them. And they need constant feedback so they can feel that their efforts are being recognized. So? It's great. I love it. The traditional pyramid inside of companies doesn't really fit with these anxious young people. They're excited about working with older generations, but only if the relationship is on equal terms and with mutual respect. It's all about exchanging knowledge, no matter your age. Being that millennials find empowerment in discovering things on their own. It's natural for them to diversify their channels and seek out informal types of education instead of simply picking out a major. In the end, professional commitment is not just a norm. It's something that naturally comes from truly engaging experiences. Besides having a job, it's become more important to have a purpose that can be carried out in different forms at the same time. Mobility, shared workspaces, home offices, and the possibility to create your... Muy bien. Soy medio sádico, así que voy a dejar el video acá. Aquellos que están interesados pueden buscarlo en YouTube con este título, Work and All Play, subtitulado en español, y tienen la versión también en español. Corto acá porque me interesaría que me digan, a ver, ¿cuántos de ustedes se sienten identificados con las características de la generación Y que aparecieron en ese video? Levanten la mano. Bajen la mano. ¿Cuántos se sintieron identificados con las características de los X? ¿Uno solo? Dos. A nadie le gusta ser el malo que está dispuesto a hacer cualquier cosa por subir rápidamente, ¿no? Se llamaban Golden Boys en la década del 80. ¿Qué ocurre? Este video contiene un montón de características, muchas de ellas acertadas, pero también algunas un poco desfasadas. Vamos a entender a este video un poco más dándole un marco teórico. Las visiones sobre los problemas generacionales son dos. Hay una optimista y una pesimista. ¿Cuál es la optimista? Aquella que confía en esas características como la innovación, la inmediatez, la creatividad y el trabajo como placer, como la generación que va a cambiar el mundo del trabajo, que es lo que dice lo que acabamos de ver en el video. Van a modificar la realidad y va a modificar el modo en que se trabaja y la productividad, etcétera, etcétera. Hay una visión pesimista, que es la que dice que genera estrés y que genera una baja de productividad. Por eso, ustedes son una preocupación estratégica que genera estrés organizacional. Tip claro, ¿por qué hay baby boomers, X y generación Y? Básicamente, porque una generación se define por la cohorte etaria. ¿Por qué se dan estos cortes? Porque han vivido, como dice la definición de la Real Academia Española, en flujos culturales y sociales semejantes. Estas diferencias son las que generan las generaciones. Pero vamos a poner un ejemplo práctico. ¿Me cortaron la luz? ¿Otra vez Edenor? ¿O ese de Sur acá? Un ejemplo práctico. ¿Cómo es que
se forma un X, un generación X, ¿cómo se formó? Ya están formados, ya estamos grandes y formados. ¿Y cómo se forma un generación Y? Vamos a hacer una caricatura de dos escenas. Uno en 1969, cuando un joven baby boomer, perdón, un joven X iba a la escuela, y en el 2009 cuando va un joven millennial a la escuela o generación Y. ¿Qué ocurrió? Las notas de este chico X no son buenas. 2, 3, 1, 0. Los padres le dicen al nene, ¿qué notas son estas? Con cara de reprenderlos, y la maestra con dignidad muestra, miren qué malo es su hijo. Este chico, ¿sí?, crece con el tiempo y se va a transformar en, por ejemplo, yo. ¿Cómo es un chico de la generación Y? Fíjense el orgullo de este chico que tiene exactamente las mismas notas, 2, 3, 1, 0. Fíjense la cara de los padres que están enojados en ambas ocasiones, pero en este caso están enojados con la maestra. ¿Por qué? ¿Cómo es que le puso esa nota a los chicos? Bueno, lo paradójico, ustedes pertenecen al segundo cuadro. Los mandos medios pertenecen al primer cuadro. Lo paradójico que es que ese nene que está ahí, en el 69, es el jefe del que está en el 2009. ¿Alcanzamos a entender una punta para comprender por qué se generan los problemas? Vamos a un ejemplo más práctico. La mayoría son jóvenes. Hay un par de personas más o menos de mi edad y algunas un poquito más grandes. En el 69, ¿sí?, los padres que están ahí, cuando llegaban a la casa, el hogar del año 69 era un hogar, un departamento, una casa, donde el papá llegaba a las 6, 7 de la tarde después de trabajar, hablaba con los chicos y a las 7, 8 se sentaban a la mesa a comer. ¿Cómo era la mesa de esa casa, del comedor? Era una mesa rectangular, donde papá se sentaba en una cabecera, los nenes al costado y mamá en la otra cabecera. Mamá no trabajaba, por lo tanto iba a la cocina, abría el horno y sacaba un pollo. Llevaba el pollo a la mesa, lo apoyaba, miraba al padre, cortaba una pata y le daba una pata de pollo a él, ella se cortaba la otra pata y después le servía a los nenes. Y los nenes comían en silencio, excepto que papá les hablara y les preguntara algo. La mesa del 2009 y la casa es diferente. En primer lugar, ¿por qué están enojados los padres en 2009? Porque la maestra le acaba de arruinar las vacaciones. Ese chico va a recuperatorio. En segundo lugar, porque lo hizo sufrir al pobre chico poniéndole notas malas. Pobre chico, ¿cómo va a fracasar? Pero en tercer lugar, ambos padres de la derecha trabajan. Entonces, cuando vamos al hogar del 2009, nos encontramos que llegamos a las 8 de la noche y los padres están llegando de trabajar después de 10, 12 horas. Llegan los dos. Van al comedor. ¿Qué comemos, vieja?, dice. Dice, bueno, un pollo. Esta vez es mucho más fácil, delivery, al parripollo. Manden un pollo. La mamá va a la puerta, en eso la mamá sigue siendo la proveedora, va a la puerta, paga el pollo y lleva el pollo a la mesa. Pone el pollo en el centro de la mesa. La mesa es redonda. Algo ha cambiado. Los chicos están todos con el celular conectado. Por lo tanto, no hablan con los padres. ¿Por qué no hablan con los padres? Porque no los escuchan. Están con el MP3. Mamá pone el pollo en el medio de la mesa. Como la mamá del 69 va a cortar el pollo. ¿Pero qué hace? Le pregunta al nene, ¿qué presa querés? ¿Qué quieren los nenes? Las patas. Corta una pata, se la da al nene, corta una pata, se le da al otro nene. Y lo que queda se lo da al padre y se reparte con ella. ¿Esto qué significa? Que ese nene del año 69, que es el papá del 2009, nunca comió pata de pollo. Esto es una realidad generacional gastronómica. Más allá de la humorada, implica un impacto muy fuerte entre el modo de ver el mundo de una generación y la otra. Puntos. Cuando uno habla de generaciones tiene que entender cómo se generan los modos de ver el mundo. ¿Por qué Sebastián, yo y los que tenemos más o menos 40, vemos el mundo de una manera y por qué ustedes lo ven de otra?
Porque vivimos mundos diferentes. Nosotros vivimos el mundo de la posdemocracia. Ustedes nacieron en democracia. Para ustedes la palabra inflación casi no tiene sentido. Para nosotros que vivimos la hiperinflación del 89, tiene otro sentido. A ver, la vivencia, la experiencia genera diferentes apropiaciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando yo iba al colegio, ¿sí?, que los padres estuvieran divorciados, era una calamidad. Cuando ustedes fueron al colegio, la mitad del curso tenía padres divorciados. Esas diferentes apropiaciones dan diferente modo de ver la realidad. Ustedes están más que nada marcados por la apertura democrática. Ustedes vivieron siempre en democracia. La crisis del 89 la vivieron de chiquito, entonces no tienen mucha idea de lo que pasó. La explosión de las PCs, el neoliberalismo. Ustedes tuvieron dos presidentes claros, el Turco y Kirchner. Nosotros, los de la generación X y menos los baby boomers, tenemos experiencia democrática, ¿sí? Ustedes estuvieron con los atentados en la embajada, a la AMIA. A ver, acá el joven que tenemos adelante, con el saco marrón, ¿cuál es su nombre? Ramón. ¿Puedo preguntarte la edad? Sí, 52. ¿Qué hiciste en la secundaria? ¿Qué hiciste? ¿Qué nacional? Bachiller hiciste. ¿Tenías una materia que se llamaba mecanografía? ¿Dactilografía? Parcialmente con contabilidad. Nosotros aprendimos a escribir a máquina con una materia. Había una materia en el secundario donde aprendíamos a escribir a máquina. Y nos comprábamos un teclado ciego, ¿qué es un teclado ciego? Una tarjeta de cartón donde indicaba dónde estaban todas las letras. Ustedes no necesitaron eso, porque el teclado forma parte de sus casas. Cuando Francisco y yo crecíamos, el no va más de la tecnología era un televisor. Y estaba en el living. Y encima ese televisor se movía con algo que llamaba sintonizador, que era una arandela que uno giraba, hacía pac, 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 y movía los canales. Ustedes no tienen idea qué es eso, pues saben lo que es el control remoto nada más. Hay muchas cosas que nosotros tuvimos que aprender que ustedes las tienen per se. ¿Qué viene de estos eventos? ¿Sí? Pasemos a esta cuestión para entrar en el punto central que diferencia la generación Y en el trabajo de las generaciones anteriores. Ustedes por primera vez en la historia de las organizaciones tienen claro cómo funciona la organización en base a la empleabilidad. ¿Qué es la empleabilidad? Después de las experiencias del siglo XX, ustedes vieron que decía el video, la generación baby boomer decía, el éxito es la estabilidad. La generación X, que dejó una enseñanza muy clara, la estabilidad no es un éxito. ¿Por qué no es un éxito? Porque ninguna organización es estable en el siglo XXI. Por lo tanto, el éxito pasa por la empleabilidad. ¿Qué es? La empleabilidad es la capacidad de ser empleable de manera permanente. Y esto es lo que caracteriza a la generación Y, y es lo que tanto es difícil de entender para el mando medio, que es un X. Veamos los esquemas de trabajo que se desarrollan para ustedes, ¿sí? Esto es lo que se hace actualmente a nivel teórico para desarrollar a la generación Y. Básicamente, la búsqueda y manejo del talento, ¿sí? Pasa por la motivación, aprendizaje, modificación de conductas, inversión en recursos humanos y compromiso. Este esquema fracasó al día de hoy, vamos a decirlo directamente. Los desafíos del mando medio en este marco son lo que ustedes tienen que entender. ¿Por qué los mandos medios están tan estresados con la generación Y? Ellos tienen que lograr que la generación Y contribuya estratégicamente al negocio. Esto no es un desafío simple. Vamos a ver después por qué. Y tienen que leer y traducir el plan de negocios a acciones concretas. El mando medio es una especie de amortiguador entre la organización y la generación Y. ¿Esto qué genera? ¿Sí? Genera un estrés muy profundo porque tiene que traducir las directivas estratégicas a acciones de esta generación. Lo fundamental en este marco es que se entienda el mercado de trabajo. Y acá
vamos a hacer una primera segmentación. Hoy en día el mayor problema de la generación Y está dado en Haití, pero es un problema global, porque la explosión de la tecnología generó un exceso de demanda y muy poca oferta. Por eso las carreras de ingeniería son tan demandadas. Hay otros sectores que no lo son tanto. A ver, en el sector de arquitectura, que es en el que ustedes están trabajando, si bien hay una explosión en la demanda, no es tan fuerte como lo es en lo que es sistemas, en el área de sistemas. Pero también hay mucha mayor demanda que oferta. Por eso es que la generación Y causa tantos traumas. Porque entra al mercado laboral en un contexto expansivo. ¿Qué quiere decir expansivo? La economía mundial, después de 40 años, se volvió a expandir. Ustedes han entrado a la universidad y están entrando al mercado laboral en las primeras 2 décadas del siglo XXI, que son expansivas, como fueron en la década del 50-60 a nivel global. Esta expansión se está terminando en Europa y Estados Unidos. A ver, ¿vieron el tema de los indignados en España? Los jóvenes que fueron a la plaza. ¿Por qué piensan que esos jóvenes estaban indignados? Venían de una expansión económica sin precedentes. Venía creciendo la economía española, había una alta demanda para todos los jóvenes, con buenos salarios, y de repente viene la crisis. Cuando viene la crisis, lo primero que afectó fue al mercado juvenil de trabajo. En España, el 60% de los jóvenes menores a 25 años está desempleado. De ahí la explosión que hubo de los indignados. Mientras la economía está en expansión, la generación Y es un problema. Cuando la economía se contrae, va a ser el primer ajuste que se haga en el ingreso al mercado laboral. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Por suerte en Argentina la economía sigue en expansión. Y en el sector construcción sigue expandiéndose, con lo cual estamos en la fase todavía creciente. ¿Cómo ve un mando medio del trabajo? Y acá para empezar a entender, ustedes entiendan a sus jefes o futuros jefes. En primer lugar, el trabajo no organiza la vida. El trabajo es la vida. Como vieron en el video, se vive para trabajar. El happy hour es una extensión del trabajo. Y el sueño también. Levanten la mano los que tienen BlackBerry. Muy bien. El BlackBerry fue hecho para los sí. Para estar conectado se llama 24/7. 24 horas, los 7 días a la semana. De hecho, hay un síndrome que se llama el pulgar de BlackBerry, que es de aquellos que están conectados todo el día y le están dando a la BlackBerry. El trabajo organiza la vida. De hecho, viene de épocas anteriores. Cuando a un abuelo o un padre le preguntan, ¿quién sos?, la respuesta era el trabajo. Yo sé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Martín, profesor. Después del nombre venía la ocupación, venía el trabajo. El trabajo definía y organizaba la vida. Y organizaba la vida hasta tal punto que los chicos iban al colegio en el horario que les permitía el trabajo. ¿Se entiende? Muchos colegios modificaron sus horarios de ingreso de los alumnos para que los padres pudieran traer a los chicos. ¿Se comprende la idea? El trabajo organiza la vida en sí. Para este mando medio, la idea es vivir para trabajar, porque los logros son logros laborales. ¿Qué implica esto? Implica que el desarrollo profesional es el desarrollo personal. Como decía el video, llegar rápida y fácilmente a la mesa directiva. Para este mando medio, la vida es el trabajo. ¿Esto qué implica? Que si tiene que sacrificar parte de su vida personal para tener éxito laboral, lo va a hacer. La organización es un eje significante. ¿Qué significa esto? El eje es el punto en el cual gira el resto. ¿Esto qué hace? Que de a poco la organización vaya a ser el punto focal en el cual direcciona todas sus relaciones. Generalmente para un mando medio, sus amigos son los amigos del trabajo. Y se reúne a jugar al fútbol el sábado con sus compañeros de trabajo. ¿Se va comprendiendo? Por eso sus redes sociales y de amistad son laborales.
A ver, ustedes pueden tener en Facebook un montón de amigos del colegio, del barrio, etc. Un mando medio va a tener un montón de amigos del trabajo. Ojo, porque también es el que los va a subir a Facebook, los va a agregar a Facebook para mirar qué tienen en Facebook. Este es un tema serio. La mayoría de ustedes tienen Facebook fotos, Pinamar, Gesell, Esperanto, perdón. Tailandia. Tienen fotos. Mirá la borrachera que nos agarramos tal día. ¿Sí? Desbarrancando, yo qué sé, en Costanera. Hay un tema, porque esto ya está pasando en Estados Unidos hace varios años. Después los jefes son agregados a las redes de Facebook y ven las fotos de los 17, 18, 19 años completamente quebrados. Hay una inocencia de su generación acerca de lo que es el mundo digital. O sea, muchos están, cuando empiezan a trabajar, pasa ahora en Argentina, está pasando en Unilever, ¿sí? Dentro de las partes de ingreso, lo que dice el que hace la inducción es, si tenés fotos en Facebook que no querés que vea nadie de Unilever, sacalas ahora. ¿Sí? Nada, hay una inocencia de la generación de ustedes sobre el mundo digital. Piensan que es un mundo particular y medio inocente. Y no es ni inocente ni particular, es una empresa Facebook. Y de hecho, ustedes son los que más caen en las cadenas del tipo, si no colgás esto en tu muro, Facebook te va a costar $1. Y todos cuelgan eso, O una declaración, un statement de privacidad. Por medio de la presente declaro que todas las fotos son de uso particular y por lo tanto no autorizo su divulgación. Si colgás esto en tu muro antes del 27 de diciembre, Facebook no podrá divulgar tus fotos. Y eso se replica como un viral sobre Facebook. No, no es así. Ustedes son los más inocentes en ese sentido. Y está pasando mucho esta cuestión de que los jefes entran al Facebook a revisar, a ver qué hacía este chico o esta chica hace 10 años. ¿A qué colegio fue? ¿Quiénes son sus amistades? Nada, piénsenlo un ratito eso. Para terminar, para la generación X, para el mando medio, el trabajo es un compromiso ético y moral. ¿Por qué ético y moral? Porque se hace un contrato mediante el cual la organización y el mando medio acuerdan unas condiciones mediante las cuales uno se entrega, ¿sí? Se entrega al mando medio a la organización de tal manera de alcanzar los objetivos de la organización y que los objetivos de la organización sean los propios. Y esto implica un compromiso ético con la organización y también moral acerca de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Para ir dándole un cierre, el mando medio, ¿cómo ve el tiempo? Ve el tiempo en este orden: trabajo, familia, esparcimiento. ¿Por qué trabajo primero? Porque es el eje organizador. ¿Por qué en segundo lugar familia? Generalmente el mando medio está divorciado. ¿Por qué? Porque suele ser un X, en pleno cambio de fin del siglo XX, donde las familias se han modificado, y tiene claro que la familia no es un eje rector. Familias disfuncionales, etc., es algo muy profundo a nivel sociológico. Y en tercer lugar, el esparcimiento. Por esto, para estos mandos medios, la jubilación es como la muerte. Primero, porque todos sabemos que la jubilación en Argentina está medio floja. En segundo lugar, porque se acaba la actividad y sale del eje que le organizaba la vida. El mando medio que se jubila suele tener grandes problemas de adaptación al mundo civil. No tiene mucha idea qué hacer con su tiempo. ¿Por qué? Porque no cultivó nada fuera del trabajo. Les cuento una anécdota. Yo fui director del Departamento de Ciencias Sociales en la UADE, acá cerca. Jubilé un profesor. Cumplió 65, se jubiló, muy bien. De todas maneras dijimos, vení cuando quieras, etc. Empezó a venir todos los días. No sabía qué hacer en la casa. Aparte que 65 años de ahora no son los 65 hace 20. Estaba pleno. O sea, era un profesor inteligente, estaba físicamente muy bien, podía seguir dando clases. Se jubiló porque era una cuestión etaria. Se jubiló, venía todos los días, hasta que le dijimos, Enrique, está muy bien, volví a tu casa, ¿sí? Hace algo, jugá a las bochas, aprendé a jugar al ajedrez.
Esta visión del tiempo es interesante para los mandos medios. El tiempo es escaso y valioso, por lo tanto hay que aprovecharlo. Y el tiempo es algo que se invierte. Es una inversión para el futuro, como la educación, que uno lo invierte para el futuro. Este sentido de la inversión es el tiempo en sí es un pensamiento rector de las personalidades. Uno no suele meditar sobre el tiempo. No soy Cherry Richard Rancard, ¿sí? No voy a enseñar a respirar. Lo que estoy diciendo es, no pensamos acerca de la visión que tenemos del tiempo. El tiempo, ¿sí?, es un elemento central en nuestra estructura psicológica para entender cómo nos movemos, cómo trabajamos y cómo vivimos. El tiempo del mando medio es un tiempo de inversión. Esto es un criterio de la cultura norteamericana, que se hizo hegemónico en el siglo XX y que se impuso acá también en Argentina. El tiempo se invierte. La idea, nene, no pierdas tiempo, pues si perdés tiempo, en el futuro lo vas a lamentar. Invertí en tiempo, invertí en educación, etcétera, etcétera. Esto es una idea, por ejemplo, que ya tenía Franklin. La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. La idea de la inversión de tiempo y el éxito están unidos. El pensamiento de Franklin es un pensamiento calvinista. Es la matriz calvinista del tiempo esta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué decía Franklin? Si yo, en vez de estar acá, capacitándome, estoy en mi casa tomándome una cerveza, no solamente estoy perdiendo esta hora de capacitación, sino que estoy perdiendo los réditos que me dará en el futuro el haber tenido esta hora de capacitación. ¿Se entiende? Se pierde la tasa de interés compuesto. Esto es el fundamento de la idea de don Benjamín. ¿Se comprende? Este es el principio rector que está detrás del pensamiento norteamericano y del pensamiento del mando medio. Bueno, para ir cerrando. ¿Cómo cerrar esta brecha de cómo entiende uno el mundo y cómo entiende el otro? En primer lugar, diálogo. Hablar y escuchar. Todo el mundo dice, esto todos lo sabemos. Todos lo sabemos y nadie lo cumple. No hay nada más difícil que dialogar. Dialogar no implica sentarse y conversar. ¿Sí? Dialogar implica escuchar y hablar. Escuchar al otro, ¿sí?, y hablarle al otro. Es muy difícil escuchar, pero también es muy difícil que el otro nos escuche. Hay que romper varias barreras. Por eso la comunicación es una vía doble. El objetivo es lograr un puente de comprensión. ¿Por qué? Todo el mundo, Hegel decía, la única verdad es la realidad. Después lo repitió un presidente argentino, no me acuerdo quién. Bueno, el punto está que puede ser que la única verdad sea la realidad. Pero somos seres humanos. Y hay una diferencia entre nuestras expectativas y lo que hay en la realidad. Pero cuando son dos personas, el problema es doble. Yo tengo mi expectativa sobre él y hay una realidad de lo que es él. Pero por otra parte, tengo una visión sobre mí y hay una visión que él tiene de mí. Entonces, somos 4 personas. ¿Sí? Es medio esquizo esto que estoy diciendo, pero es así. Hay una expectativa y hay una visión del otro. Entonces, hay expectativas, hay visiones diferentes y por último, si creemos en Hegel, hay 2 personas de verdad que pueden ser diferentes a las expectativas y a las visiones del otro. Entonces hay 6 en ese diálogo. Compaginar eso es fundamental. En este sentido, hace poco, el doctor Leonardo Bargiulo escribió una tesis interesantísima que relata el modo en que los jesuitas hacían que la gente se conozca. Lo llamaban el magis. ¿Qué es el magis? Es el conocerse a sí mismo. A partir del autoconocimiento se puede lograr este vínculo de diálogo. Hay que cerrar la brecha o ser consciente de la brecha entre la expectativa, la visión del otro y la realidad. Porque esa brecha es la que genera problemas de comunicación. Para ir finalizando, ahora sí, ¿por qué hay tantos cursos de capacitación acerca de ustedes? ¿Qué ocurre?
capacitar a los mandos medios acerca de ustedes mejora el clima laboral. Y encima desciende el estrés de ese mando medio. Y por otra parte, capacitarlos a ustedes puede generar a veces que se motiven para cambiar alguna de sus actitudes. Adaptarlos, fidelizarlos. De hecho, todas las grandes empresas han desarrollado programas de jóvenes profesionales enfocados a Generación Y. Este video que les pasé es parte de esos programas. En resumen, lo que busca la organización es mayor productividad. Ese es el núcleo de la cuestión. Pero estuve hablando demasiado tiempo y ya me duele la garganta. Interrúmpanme, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Bueno. Entonces, voy a ir cerrando. Justo que cerraba, ¿te das cuenta? Sos una generación Y. Muchísimas gracias a todos, muy felices fiestas. Ahora sí. A ver, todos tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Somos seres humanos, ¿sí? Con respecto a lo positivo de la generación Y, podemos tomar 3 tips. El primer tip que te van a decir todos es tecnológico. Como la generación Y nació con la tecnología, no necesita aprender. Es por eso se les llaman nativos digitales. Los más grandes son migrantes digitales. Ustedes son nativos digitales. Entonces tienen un rápido uso, aprehensión y utilización de la tecnología. Primera característica positiva. Segundo, se dice que son creativos, que son innovadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto, pero también eso lo comparten con toda la juventud de toda la historia de la humanidad. Todos jóvenes, innovador, creativo, abierto. Lo que sí los distingue a ustedes, y eso es muy positivo, es que ustedes recibieron la mayor inversión educativa de la historia de la humanidad. ¿Qué edad tenés vos? 26. ¿Tu nombre? Lucila. En tu hogar, ¿sí?, entre tu adolescencia y tu paso por la universidad, vos entrás a tu casa y seguramente tenés celular, tenés PC, tenés televisión en tu cuarto. ¿Qué tenés en tu cuarto? Aparte de la cama. ¿Tablero? Ah, los tableros esos grandes con, ¿cómo se llama la regla que es? La paralela que gira y todo eso. Piscini, perdón, la marca. ¿Eh? ¿No? Ah, no, ¿qué marca es? Bueno, nada, en tu cuarto lo tenés. Bueno. ¿Cuánto vale el equipamiento que tenés en tu cuarto? Bueno, una cifra. Sí. No, el equipamiento total que tenés en tu cuarto. Abro la puerta de tu cuarto y ¿cuánta plata hay adentro? Expresé todo en pesos. Me parece que la ropa es lo más barato que tenés ahí adentro. ¿Qué quiero decir con esto? En un cuarto hace 20 años igual no tenía el equipamiento que tenés vos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos hemos ocupado de que la generación Y sea la generación con mayor inversión educativa. Cuando yo iba al colegio, la primaria era obligatoria. Cuando fueron algunos, la secundaria. Hoy en día vamos en vías de que la universidad sea quizás un paso obligatorio. Los cuidamos desde el inicial hasta la universidad. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, fíjense en el video decía la generación X hace MBAs o PhD para aumentar su tasa de retorno. ¿Sí? Entonces, cada vez vamos invirtiendo cada vez más en educación. Entonces, eso es algo positivo y seguro que tienen ustedes. Tienen mayor educación. Por más que la gente se queje, etcétera, que no somos... No, tienen la mayor inversión educativa de la historia de la humanidad. Jamás hubo tantos doctores, tantos magísteres y tantos egresados en la universidad. Y otra cosa interesante, tienen una apertura mental que no tienen generaciones anteriores. Un montón de casos, o sea, tanto de género como de minorías, etcétera, etcétera, etcétera. Que son características positivas y que permiten otros trabajos. A ver, para ustedes es mucho más fácil el trabajo intercultural. Yo qué sé, me imagino Mirta Legrand no la veo trabajando con Luis de Lía. ¿Sí? No por una cuestión social, sino porque simplemente creció en otra época. Vos podrías trabajar tranquilamente con, yo qué sé, Luis de Lía, sin grandes problemas. ¿O no?
A mí me pasó algo que quizá pueda ayudar a mostrar un poco el lado positivo también. Yo entré en la Cámara a los 31 años y la edad promedio era 55 en general. O sea, me senté en la mesa ejecutiva y le llevaba 15 años al más joven que seguía para adelante. Lo que aprendí de la generación de arriba, por decir de una manera, yo tengo 39, no me considero una generación X pleno. Mis hermanos que tienen 40 y pico son mucho peores. Pero estoy en el limbo. Y la generación de arriba te sabe transmitir, te sabe contar lo que piensa, pero muy difícilmente te sepa transmitir lo que siente. En cambio, lo que yo noto de las generaciones que vienen abajo, y lo veo mucho con mis hijas y demás, es que solamente te saben transmitir lo que sienten. Entonces, trabajan mucho más con el lado izquierdo del cerebro que con el lado derecho. Y es mucho más sustentable. Hemos aprendido de que nuestros padres se han separado, hemos aprendido que nuestros padres le han dedicado 20 años a la empresa y no están más porque un día dijeron sos prescindible. Hemos aprendido de que las crisis te demuestran que el éxito económico no es el fin. Entonces creo que en ese sentido, y no tenemos esas ataduras del mandato familiar, del mandato social y demás. Por eso quizás también se llevan bien con las minorías o se lleva bien con el resto de las cosas. Creo que eso sería lo positivo, en el sentido de que quizá pone los ejes sobre aspectos más que tienen que ver con el ser que con el tener, aunque el tener también es una zanahoria que se muestra y que se persigue, ¿no? Sí, es interesante. Básicamente hay dos puntos. Es la generación emocional. En ese libro que escribí este año, yo marco la generación Y como la generación de la democracia y la generación emocional. Son emotivos. Ahora, muy bien, ¿por qué son emotivos? Primero porque al ser jóvenes, la noción de tiempo y de emoción prima sobre la noción del materialista. Y en segundo lugar, porque la adolescencia se extendió. Según la ONU, ¿sí? Hay una organización dentro de la ONU, que es la OMS, Organización Mundial de la Salud, que dice que el promedio de la adolescencia actual es 25 años. Se llega al fin de la adolescencia a los 25 en promedio, lo cual quiere decir que muchos llegan a la adolescencia hasta los 30, 30 y pico. Entonces, ese sentimiento emocional es un sentimiento adolescente. A ver, no es que el tipo de 60 no sepa expresar lo que siente. No te lo va a expresar, porque cuida sus emociones. El adolescente es pura emoción, ¿sí? Puede pensar, pero prima lo emocional sobre lo que sería la fase cognitiva. No es que trabaja más con el lado izquierdo porque es una generación del lado izquierdo. Mostrar las emociones es mostrar debilidad. Para las generaciones antiguas. Para estos jóvenes, como son adolescentes, la emoción pasa a ser el elemento central. Si algo no es emotivo, no sirve. Vamos a un ejemplo sencillo. Levanten la mano los que vieron Titanic. Bajen la mano. ¿Lloraron cuando se muere Leo? El elemento, cuando se llama Kira, no sé cómo se llama la protagonista, le suelta las manos y Leo va cayendo al foso. ¿Lloraron o no? Bueno, hay una película que pone en crisis la generación X, que es la película de Padre de Familia. Padre de Familia lo que plantea es el quiebre de esa visión de no sé, Wall Street y todo eso del hombre exitoso y demás, que asciende y demás, y se pone en manifiesto otros valores que tienen que ver con la familia, volver de vuelta al valor de la familia, volver de vuelta al valor de los afectos y de que el éxito no pase por lo económico, ¿no? Creo que eso es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo, pero son todos casos para nosotros, ¿sí? Padre de familia. Hay una película muy buena que les recomiendo para entender a los mandos medios, ¿sí? Una película que trata acerca de el cierre de un astillero, ¿sí? Que se llama La Compañía, The Company Men es el nombre. Es una película que no salió al mercado mundial. Es una película que fue de salida restringida. The Company Men muestra las realidades de la generación de la mía, de los 30, 30 y pico a los 50. Les va a ayudar a entender cómo piensa la generación X, ¿sí? Excelente película de Company Men.
Más allá de eso, lo que tenemos sí es, nuestra generación se siente fracasada en muchos sentidos. No fuimos capaces de tener una familia como Dios manda y no fuimos capaces tampoco de hacer una familia como Dios manda. La mayoría de nosotros estamos divorciados. Si preguntan, esto lo salió en el último censo, el censo 2010 fue, el censo, cuando murió Néstor, sí, 2010. En el último censo, 2010, salió que la mayoría de las personas entre 40 y 45 años está divorciada, por lo menos una vez. ¿Sí? Fuimos incapaces de formar una familia. Pero perdón, había pregunta si me engancho. Sí. ¿La generación Y está determinada por un nivel generacional o también por un nivel socioeconómico? Porque pareciera que en todo lo que vimos está, por ahí relajación frente a la obligación estaba dada un poco por una posición económica de ser mantenido, pero no vimos ningún caso de generaciones Y en las que tengan que afrontar la obligación de mantenerse. Buenísima la pregunta. ¿Tu nombre es? Federico. Federico. Arquitectura también. ¿Ya arquitecto o estudiante? Felicitaciones. Excelente la observación. Obviamente que esto tiene un clivaje económico. No es lo mismo ser un generación Y que vive en un country que ser un generación Y de la Villa 31. El clivaje social es evidente. La posibilidad que vos decís claramente es poder ser mantenido se da solamente en los sectores medio altos. Es ABC1. Hay un caso concreto. El otro día estuve charlando con un muchacho de Arthur Arndenser, que se dedica a estudios generacionales. Y ellos tenían problemas con los estudiantes de la ITEL y San Andrés. Porque un estudiante que sale de ITEL o San Andrés quiere ser jefe en 6 meses. Hicimos un estudio muy serio con todos los chicos, hicimos un focus group con diferentes universidades. ¿Qué les recomendamos? Que tomen egresados de la Universidad de Lanús y de La Matanza. Porque el clivaje socioeconómico es básico. Aparte hay un gran problema con la generación Y a nivel socioeconómico, que es, si tu papá te puede mantener, no vas a tolerar que tu jefe ni te grite, ni te diga venite así, venite así, o te va a quedar fuera de horario. Porque la primera de cambio mandás ese mensaje de texto, chau, me fui. Les digo, a ver, aprovecho y doy 3 tips. ¿Qué quiere un mando medio? ¿Qué quiere un jefe de recursos humanos? Salud. También quiere salud del jefe de recursos humanos, pero esto fue por estornudo. ¿Qué quiere un mando medio o un jefe de recursos humanos cuando ustedes van a la entrevista? Quieren que ustedes muestren seriedad, responsabilidad y capacidad de compromiso. ¿Cómo se hace esto? Yo hice el formuleo para contratarlos, así que les puedo decir que tienen que contestar. ¿Cómo muestran que tienen capacidad de comprometerse? Muy sencillo. Esto cortame la filmación. Si tienen una pareja estable, ¿sí? A ver, a vos no te veo con pareja estable ni por casualidad. Vos tenés una cara de pirata terrible. Pero no digas, decís que tenés una pareja estable. Que conviven o que hacen algún deporte desde la adolescencia. Porque el deporte colectivo implica un compromiso. ¿Sí? No, en la entrevista. En la entrevista. Otro tip que te tiro cuando vas a la entrevista. Entonces, frente a eso te voy a decir, muestra responsabilidad. El otro punto importante es que mostrar que tenés deudas y que sos fiel cumplidor de las mismas. Una especie de veraz. ¿Por qué? Porque eso muestra que vas a estar un poco más atado porque no vas a poder salir por una cuestión económica. ¿Sí? Suponete, los generaciones más exitosos a nivel empresarial son aquellos que tienen hipotecas. ¿Eh? Exactamente. A ver, pero la casa te cuesta una hipoteca. El tema es, al tener la hipoteca, estás fuertemente sostenido, tenés una responsabilidad, etcétera, etcétera. No puedes ser como él que a la primera de cambio se va porque papá lo puede mantener. ¿Eh? En realidad,
hay algo que vos dijiste también es cierto. Una persona, las generaciones no son cortes de cuchillo, como todo en historia, son progresivas. Un chico que nació en el 85 no es un II, es de los últimos X, de los primeros Y. Un II es mi hijo que nació en el 95. Pero perdón, acá tenía una pregunta también. Disculpa que me enganché. Sí. Perdón. Sí. ¿Se escucha? Cuando mencionaste la inversión en educación Sí. que supuestamente las generaciones hicieron sobre la generación, y yo hago un cuestionamiento. Creo que en realidad el aumento de la productividad que se dio desde hace 20 años y el abaratamiento de los costos y toda la producción hicieron que hoy en día acceder a un teléfono celular es algo totalmente normal, que hace 20 años era para lujo. Entonces, por otro lado, los recursos tecnológicos están puestos no para educar, sino para instruir y dar capacidades productivas. Lo que busca el sistema es que vos seas productivo, no que seas una persona educada e inteligente. Ese es realmente el punto que yo difiero, ¿no? Con respecto a la presentación, al concepto de educación, donde las generaciones, como, bueno, que vos pusiste que las generaciones sí tenían una oferta de educación importante, porque el punto está puesto en última instancia en los valores que esta generación y las generaciones anteriores sustenta. Si el punto fuera educación, los valores serían otros. Entonces, el compromiso y otros estarían planteados, pero en otros términos, porque el compromiso no tendríamos que falsearlo a través de estas encuestas donde todos sabemos cómo presentarnos, porque nos instruyen los medios de comunicación permanentemente cómo aparentar que somos aptos. A los 6 meses surge la crisis, porque en realidad no hay la transparencia, que sería mucho más importante que los mandos medios la asuman, que yo diga, mira, a mí me interesa aprender y yo te voy a dar todo lo que yo tengo 1 año, 2 años. Después me voy porque probablemente, no sé, hay una crisis en el 2013 que yo estoy avisorando, o si vos no me podés sostener, como yo sé que hace 2 años nos sostuvieron otra compañía, vos me podés considerar prescindible. Estas situaciones serían, creo que hacen a lo que mencionaba Francisco, en realidad no emotividad, sino la transparencia en el sentimiento profundo de las personas. Yo creo que podés hablar de una emotividad de un chico adolescente, pero las generaciones nuevas, en realidad lo que están aprendiendo es a ser más sinceras. Porque la destrucción de la familia no es un problema del divorcio. Antes existían otros problemas sociales mucho más graves y no aparecían en los medios, no se veía en los currículum, no había separación, pero de todas maneras los problemas sociales existían. Las guerras existieron y bueno, no sé, la productividad de las compañías se exigió a costa de un compromiso muy forzado, ¿no? Bueno, excelente, te agradezco muchísimo el comentario. Son varias cosas separadas las que estás metiendo en el enganche. Y estamos cortos de tiempo, así que cortito del pie. Lo que estamos discutiendo acá, vos y yo, es una definición de educación. Y en segundo lugar, una definición de lo que son los compromisos y los valores. Esta generación, en particular, se caracteriza por su carácter adolescente tardío. Por lo tanto, hasta cierto punto, ¿sí?, son transparentes y son sinceros, no tanto por un valor, ¿sí?, sino por su deseo de serlos. Para que sea un valor, tienen que entenderlo de otra manera. Otro puntito más para separar. Dije inversión educativa a nivel general. Vos referís a la educación que deben recibir en otras partes, que deben recibir en la casa, en el hogar. Los valores no te los enseña una maestra. Los valores te enseñan tu mamá y tu papá. Eso no es plata. Eso no es plata. Claro, eso no es plata. Eso no se contabiliza. Yo no contabilizo qué tan buen padre fue mi padre, ni qué tan buen madre fue mi madre. Yo digo inversión educativa a nivel formal, que es lo que con el Banco Mundial dice tanta plata. Por eso la cuestión es definición de educación. ¿Sí? Definimos el grado de escolaridad o la educación en valores, que son cosas diferentes. Pero es interesante en este sentido. No les digo que falseen las respuestas.
Les digo lo que quieren escuchar, que es otra cosa. Al estar acá Martín, como hicimos con Andrés, nos podemos acercar durante el recreo y seguir conversando las cuestiones más particulares de modo personal. Y aprovechamos el break. Muchísimas Un aplauso gracias a para todos. Martín, muchas gracias.